Oiga, ¿usted sabía que ayer justo cuando terminamos el Notipetrovsky saltó la noticia, la advertencia que estaba haciendo Gustavo Petro, que la licitación de los pasaportes había sido entregada a Tomac, Gregg y Sons? Con esa noticia cerramos ayer el Notipetrovsky y quedamos, ¿cómo así? O sea, se pasaron por encima y se pasaron por el forro al presidente Petro, a la orden que había dado de que esa licitación no tenía que quedarse así de la forma que se venía dando durante años. Vimos investigaciones de Cuestión Pública donde mostraron cómo era la licitación de los pasaportes y cómo era que esta empresa Thomas Gregg Son siempre la terminaba consiguiendo. Pues ayer vimos ese post de Gustavo Petro, que es un post fuerte, un post que declara insubsistente al secretario de la Cancillería, y como lo digo, fue algo que quedamos como así, estábamos esperando más ampliación de esta noticia. Y pues lo que podemos decir es que, lo que todo el mundo dice también en redes, es que al parecer, ¿no? Supuestamente, ¿no? Ahí está la jugada de la Procuraduría y de la Procuradora Cabello con el canciller Álvaro Leiva. Ahí está la suspensión de Álvaro Leiva. ¿Qué era lo que se quería? Pues presuntamente quitarlo, hacerlo a un lado para poder conceder esa licitación de la forma como lo hicieron. Vamos a ver qué pasa. Los que no vieron ayer en Notipetrovsky, pues vamos a recordar cuál fue el post que envió Gustavo Petro. Es el siguiente: el secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Gregg y Sons y la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse, y recordemos también que Gustavo Petro citó el post de Última Hora Caracol, donde dice: la Cancillería le entregó a la empresa Thomas Gregg Sons el contrato para la elaboración de pasaportes en Colombia. 3 resoluciones revocan las decisiones tomadas por el canciller Álvaro Leiva y se adjudica el contrato a la empresa con el mejor puntaje. Eso lo vimos el día de ayer. Fue la noticia con la que, como lo dije anteriormente, cerramos Notipetrovsky, y también dije anteriormente que estábamos esperando una ampliación. Pues la página de la presidencia ha publicado un comunicado y vamos a ver más cositas respecto a esto, a esta traición que se le hizo al gobierno y esta jugada por parte de la Procuraduría y de la Procuradora, en lo personal, Margarita Cabello. Antes que nada, debemos recordar que el pasado viernes la Cancillería suspendió la apertura de la licitación para los pasaportes hasta tanto fueran revisadas las más de 550 observaciones a los prepliegos por 19 partes interesadas. Esto lo publica la página de la Presidencia de la República. Vicepresidente Gustavo Petro declara insubsistente al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar. Por aquí tenemos a José Antonio Salazar. Dice Juan el Mestizo: aquí el genio que le adjudicó un contrato millonario a un solo oferente, aprovechando que el señor Álvaro Leiva está suspendido. Se postula como el próximo candidato del uribismo para el 2006. Cita un video que publicó Noticiero CMI. Vamos a escuchar las palabras de José Antonio Salazar, como lo decimos, el secretario general de la Cancillería. Yo lo que hice fue cumplir con la ley, con las normas contractuales, que disponen que después de un proceso licitatorio debe adjudicarse el contrato al postor que resulta habilitado y con mayor calificación, y este fue el caso que se presentó. Es el resultado de un proceso de licitación. El señor presidente tiene la facultad para tomar sus decisiones soberanamente. Totalmente tranquilo con la decisión que el señor presidente tomé, con la conciencia y con mi país. Un efecto jurídico genera porque las resoluciones entraron a regir a partir de su expedición. Tanto así que esas son la causa, según me informan, de la insubsistencia. También se reasignó la competencia para dirigir este proceso licitatorio a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, instancia que se encargará de coordinar los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y relacionados. Ojo, ¿no? Se reasignó la competencia para dirigir este proceso a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores. El secretario general es el señor José Antonio Salazar, que lo vimos anteriormente.
Así lo informó la Cancillería de Colombia en el siguiente comunicado citado a continuación. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que en las últimas horas el canciller encargado Luis Gilberto Murillo adoptó 2 medidas sobre el proceso pasaporte licitación pública 003 del 2023. 1. Reasignar la competencia para dirigir el proceso licitatorio sobre pasaportes, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y en general, todos los actos relacionados con el mismo a la Secretaría General. Suspender la apertura del proceso licitatorio para su revisión, así como las más de 550 observaciones realizadas a los prepliegos por parte de 19 interesados. Las decisiones adoptadas no afectan la prestación del servicio de expedición de pasaportes que se seguirá brindando normalmente a la ciudadanía. Pues eso lo publicó la página de la Presidencia, la página de la Cancillería, el 23 de febrero de 2024, el viernes anterior. Ahí queda claro que se le adjudicaban y se le reasignaban las funciones las competencias para dirigir este proceso licitatorio a la Secretaría General del Ministerio. Y ahí mismito, ¿no? Eso fue inmediato, que le dieron las armas y tome, ahí va el golpe que le pegaron al gobierno. Bueno, entonces dejamos esta parte de lo de los pasaportes, que como lo digo, fue la noticia que saltó en el momento que ayer estábamos editando y grabando nuestro Notipetrovsky del lunes, y quedamos pues con eso, quedó eso pendiente. Pues aquí le damos más apertura y más muestras de lo que es la noticia y de lo que ha sido este proceso según la página de Presidencia y según la propia Cancillería. Y pasamos a otro tema, vamos avanzando como en todos los videos aquí en Colombia con C, porque este tema la verdad me encanta y tiene que ver con una de las ternadas con Amelia Pérez, la ternada para ser fiscal general de la nación. ¿Usted sabía que Amelia Pérez, la fiscal que no le tuvo miedo a Rodríguez Gacha y a los hermanos Castaño? Nada. Vamos a leer esta redacción, este artículo que publica Pares, Fundación Paz y Reconciliación, porque la verdad es, yo cuando lo leí, wow. Ya sabemos de que la señora y su marido también han enfrentado todas estas mafias, paras, narcos, en fin. Y este artículo, la verdad, pues, vamos a leerlo. Dice, aquí el artículo es por la redacción de Pares, escrito por ellos. En los últimos años, la acuciosa periodista María Isabel Rueda convirtió su espacio de opinión en el diario El Tiempo en una trinchera antipetrista. ¿Y por qué lo dice la redacción de Pares? Pues aquí vamos a ver, dice Erika Ibargüen, que María Isabel Rueda, columnista oficial del establecimiento, saque una columna contra la elección de Amelia Pérez como fiscal general, da muestra del peligro que le representa a los corruptos de siempre. Lo más grave es la falacia argumentativa que usan para desacreditarla, y sacó un artículo donde el título es Candidata inelegible en el pasquín ese del Tiempo. Artículo que, por supuesto, no vamos a leer, pero entonces continuemos con el artículo de Pares. Sin abandonar su mazo cuestionando los desafortunados trinos contra periodistas críticos del presidente Petro que hizo su esposo Gregorio Oviedo, Rueda resalta una hoja de vida intachable y además su valentía. Rueda no solo recuerda que Amelia Pérez en mayo del 2003 tuvo que salir exiliada a Canadá mientras investigaba la bomba que puso las FARC al Club El Nogal que dejó 36 muertos, sino que se desempeñó como fiscal y juez en lugares tan peligrosos como Puerto Boyacá, fortín del paramilitarismo en los 90, y Pacho, Cundinamarca, la tierra de Gonzalo Rodríguez Gacha. A Amelia Pérez hace 20 años nadie la pudo cuidar. Su jefe, tal y como lo reseña El Colombiano en un perfil, el entonces fiscal Luis Camilo Osorio habló con ella y le dijo que le quitaría su esquema de seguridad. Tenía encima a todos los grupos armados, fueran de izquierda o de derecha. Las amenazas eran una constante, siempre habían sido una constante. En 1983, con el cartón de abogada de la Universidad Libre recién impreso, se fue a impartir justicia en Puerto Boyacá. En esa época, la ciudad tenía un letrero en su entrada: "Bienvenidos a la capital antisubversiva de Colombia". Ubicada en el corazón del Magdalena Medio, tenía políticos que respaldaban la creación de grupos de autodefensa, supuestamente para contrarrestar a las guerrillas. Así hizo campaña el congresista Pablo Emilio Guarín, quien tenía entre sus asesores a Iván Roberto Duque, mejor conocido como Ernesto Báez,
fogoso ideólogo del bloque central Bolívar de las AUC. Allí también pastaba Henry Pérez, el hombre que organizó el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989 y tenía propiedades Pablo Escobar Gaviria. En una época en donde a los jueces le daban dos opciones, o plata o plomo, Amelia Pérez escogió la de la dignidad. Empapeló a los hermanos Vicente y Fidel Castaño. En 1986 fue trasladada a Pacho, Cundinamarca. Este municipio cercano a Bogotá vivía una extraña bonanza manchada de sangre. Era la tierra de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, una de las cabezas del cartel de Medellín. En algunas ocasiones se ha llegado a afirmar que este capo de la mafia llegó a contar con un ejército de 10.000 sicarios. Así lo afirma José Leonardo Gallego, comandante de la operación que terminó con su muerte en diciembre de 1989 cerca a Cartagena. Gacha tenía en Pacho su hacienda favorita, la Chihuahua, en donde tenía, entre otras excentricidades, un pequeño palacio para Tupac Amaru, su caballo favorito. Gacha ordenó el asesinato de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por la UP en 1986, como se comprobaría en investigaciones posteriores. Le ordenó a William Infante, uno de sus hombres de confianza, contratar un grupo de 6 sicarios y pagarle a cada uno 30 millones de pesos por el asesinato del líder de izquierda. Amelia Pérez se le paró de frente al terrible asesino y lo señaló de ese crimen y de muchos otros más. No la detenían ni los amigos poderosos, ni mucho menos las amenazas. En los 90 investigó las masacres de Laro, Trujillo y Pichilín. Pérez además investigaría a uno de los generales consentidos del uribismo, Rito Alejo del Río. En 1995, cuando era considerado el pacificador de Urabá, Rito Alejo, quien fue homenajeado por Álvaro Uribe en 1999 durante una ceremonia en el Hotel Tequendama de Bogotá, fue condenado por su colaboración con las AUC en Urabá. A pesar de esos enemigos tan poderosos, Amelia Pérez la dejaron sola en el 2003. La medida de quitarle el esquema de seguridad fue una afrenta de su jefe, el entonces fiscal Luis Camilo Osorio, quien consideraba que ella llevaba la investigación del Nogal de manera irregular. A Canadá se fue con su marido, Gregorio Oviedo, exdirector del CTI en Antioquia, sus 2 hijos y su mamá. En el 2012 regresó a Colombia y en el 2020 la Comisión de la Verdad recibió su testimonio como exiliada del conflicto. En la votación de la Corte Suprema del pasado jueves 22 de febrero, Amelia Pérez estuvo muy cerca de alcanzar los 16 votos que necesita para ser elegida. De la terna presentada por Gustavo Petro es la más opcionada. En una cruzada que arrancaron los medios críticos del gobierno, están intentando descalificarla por una serie de trinos que ha puesto en el pasado su esposo. Según Darcy Quinn, esto le habría sacado de la contienda, ya que quedaría inhabilitada. Se perdería entonces la oportunidad de tener una verdadera dama de hierro al frente de la fiscalía. Ya sabemos también que no se necesitan 16 votos, que eso no es algo que esté estipulado, que eso se lo inventaron. Hemos escuchado varias, incluso al doctor Germán Navas Talero, que nos lo dijo acá en la entrevista, también Gonzalo Guillén, el doctor Miguel Ángel del Río, en fin, muchas personas han hablado de que estas personas con criterio, ¿no?, para decirlo, han hablado de que esta ley de los 16 votos no es cierto, que eso es algo inventado. Increíble, ¿no? Parte de la historia de la doctora Amelia Pérez, que como lo digo y como todos sabemos es la más opcionada en este momento. Si fuera un país justo, un país donde no se pasara la Constitución, por donde ya sabemos, pues Amelia Pérez ya era la fiscal general de la nación. Entonces, pues, increíble, increíble. Una dama de hierro, como lo describe este artículo, que es escrito por la redacción de Pares, Fundación para la Paz y Reconciliación. Tenemos que darle, obviamente, los créditos a ellos porque ellos son los autores de ese artículo. Oiga, ¿y usted sabía que al narcochofer, recuerdan el caso del narcochofer, aquí lo publica la W, que al narcochofer Manuel Castañeda, él dice que los fiscales lo invitaron a callarse? Ah, qué raro, ¿no? ¿Cómo así? Qué raro. Vamos a leer una parte acá. La institución que hace un artículo de la W, también de Daniel Coronel, la institución que hace estudios de seguridad, asigna carros blindados y guardaespaldas armados a personas amenazadas ha sido cuestionada por favorecer prácticas corruptas en la contratación y también porque los vehículos de la UNP han sido utilizados en operaciones de narcotráfico. La lucha por la depuración en la UNP ha sido una preocupación del actual director, Augusto Rodríguez. Él mismo ha denunciado que subsisten prácticas criminales en la entidad. Uno de los casos más sonados tuvo lugar el año 2022. Una camioneta de la UNP fue requisada
revisada por la policía en el Cauca. En la inspección encontraron 168 paquetes de polvo blanco. Al volante de esa camioneta estaba Manuel Antonio Castañeda, un ex subintendente de la Policía Nacional que a partir de ese momento empezó a ser llamado narcochofer. La camioneta cargada de polvo blanco estaba asignada al esquema de seguridad del ex subdirector de la UNP, Ronald Rodríguez, un antiguo agente del DAS que pasó de protector a protegido por esas cosas raras que pasan en esa entidad. El exfuncionario aseguró que le había prestado de buena fe la camioneta al narcochofer, como si pudiera prestar algo que no es suyo sino del Estado, o contratado por el Estado, para brindar protección y no para hacer favores, aunque fueran legales que no lo eran. Como sea, el episodio del Cauca fue el primero de una serie de hechos que implican presuntamente esta red de corrupción al presidente de uno de los sindicatos de la UNP llamado Wilson Devia, sobre el cual el señor Castañeda, el narcochofer, declaró y dice tener audios y fotografías comprometedoras. Pero eso no fue todo. El señor Castañeda, el narcochofer, también confesó que participó en el plan de fuga del capo del narcotráfico Juan Larison Castro, alias Matamba, quien escapó de la picota. Aseguró que en el plan para favorecer la fuga de Matamba, además de integrantes de la mafia del Clan del Golfo, participaron oficiales de la Policía Nacional, entre ellos el capitán Luis Eduardo Duque Casas, quien fue capturado. De acuerdo con su versión, el narcochofer también mencionó a otros oficiales de mayor graduación, incluyendo generales, pero en la fiscalía no quisieron oír nada acerca de eso. La fiscalía le negó la semana pasada el principio de oportunidad al narcochofer, diciendo que la información que ha entregado no es suficiente para golpear las organizaciones criminales. Técnicamente lo declaran suspendido y están dispuestos a evaluarlo nuevamente si él entrega más información. La información que tiene este hombre conocido como el narcochofer debe ser evaluada seriamente por la justicia, lo que dice que debe mostrarse o desmentirse dentro de una investigación seria, y no invitándolo a que guarde algunos silencios para después negarle el principio de oportunidad. Al respecto de esa investigación, de ese artículo de Daniel Coronel y de la W, pues dice el sargento Chalá: entonces la fiscalía, en vez de agilizar los procesos para capturar a todos los delincuentes que está denunciando Manuel Antonio Castañeda, el narcochofer, antes lo presiona para que se calle. La pregunta es cuánto le estarán pagando los intocables a esos fiscales bandidos. Excelente entrevista de Daniel Coronel. Es la opinión del sargento Chalá con el tema del narcochofer. Bueno, pero usted sabía que la fiscal de hierro, Angélica Monsalve, con cariño, claro está, se manifestó respecto a lo que hablaba ese artículo de Daniel Coronel, a lo que nombran el principio de oportunidad que fue negado al narcochofer Manuel Castañeda. Pues, como lo digo, la fiscal de hierro, Angélica Monsalve, se manifestó y vean lo que dice. La Fiscalía de Barbosa y de Mancera le niega el principio de oportunidad al narcochofer Manuel Castañeda. También le niega el principio de oportunidad a los presuntos delincuentes Marcela Montes y Martín Manjarrés, dueños de M&M Group y COP de Colombia. Ambos casos relacionados con la corrupción en la UNP. Ambos casos por la casual quinta del Código de Procedimiento Penal. Esto es, para que tanto Manuel Castañeda como Martín Manjarrés delaten a las personas involucradas por corrupción. Lo más penoso y vergonzoso es que hayan sido los mismos funcionarios Mancera y Barbosa los que hayan saboteado la verdad, la justicia y la reparación. Yo sé a quienes quiere encubrir. Pues estamos pendientes que nos diga la fiscal de hierro a quienes es que quiere encubrir. Más pruebas en el maletado, en el camionado, en el tractocamión de pruebas que tiene ya, hay y que salen a la luz. Esto tiene que tener algún final agradable, un final de justicia. ¿Será, no? ¿Será? Vamos a ver, pero todos los días, aquí en Colombia con C, en todos los canales, denuncias, los medios, la revista Raya, la Nueva Prensa, Gonzalo Guillén, más pruebas y más pruebas. Lo que le viene, como dijo Gonzalo Guillén, lo que les viene a esta gente donde en Colombia en verdad haya justicia y llegue una persona como Amelia Pérez o una mujer, una gran fiscal, una persona que necesitamos allá al frente. Yo ya lo dije que mi favorita es Amelia, pero pues esperamos que también entre las tres alguna que llegue pues haga un trabajo bastante serio, porque ¿qué más se necesita? ¿Cuántas más pruebas? Sabemos que todo eso ha sido así en Colombia, la justicia durante décadas. Pero ¿será que en esta oportunidad no se puede también mostrar un cambio en que Colombia sí puede haber justicia y darle un mensaje a esta gente de una vez por todas que no pueden hacer lo que se les dé la gana? Que se acabó esa época donde pasaban por encima de todo,
donde les importa 5, robarse la plata, hacer toda cantidad de triquiñuelas para seguir robando y engañando a la gente. ¿Será que ese día también llega? Hemos pedido cambio, hemos hablado de cambio, estamos viendo el cambio, pero en esto sí, cada día estamos es más y más y más de para atrás. Ese día tiene que llegar. Y continuamos con este tema de la elección de la fiscal, del papel de la Corte, de cómo se han burlado de la Constitución, porque en un país donde se cumpliera la Constitución, la señora Amelia Pérez ya era elegida fiscal general con los 13 votos que tuvo. Hemos leído también, escuchado por diferentes fuentes, que eso de los 16 votos, eso se lo inventaron. Pues Rodrigo Uprimni, los que no lo conozcan, aquí vamos a poner, él es Rodrigo Uprimni, es investigador de un portal de Justicia. Dice que De Justicia es un centro de estudios de derecho, justicia y sociedad. Trabajamos para promover los derechos humanos en el sur global. Pues también es profesor de la Universidad Nacional, también es columnista de El Espectador y dice en su cuenta de X que sus opiniones son personales. Pues Rodrigo Uprimni escribió una columna para ese portal de Justicia y dice: mi columna esta semana, vamos a ponerlo, critica el error de la Constitución de otorgar funciones electorales a las Cortes y 3 propuestas de ajuste mientras logramos eliminar esas funciones. Aquí detallo que el voto de magistrados no sea secreto en esas elecciones. Pues vamos a leer la columna de Rodrigo Uprimni. Funciones electorales de las Cortes, eliminarlas o ajustarlas. Rodrigo Uprimni, el autor. Las disputas en torno a la elección de fiscal general han puesto en evidencia una vez más el error de la Constitución al otorgarle funciones electorales a las Cortes, como participar en la selección de fiscal o procurador. Es necesario suprimir esas funciones o al menos ajustarlas, como bien lo propuso la directora de Justicia, Diana Guzmán. Esa decisión constituyente sonaba bien. Se pensaba que las Cortes, que eran entonces independientes y respetadas, otorgarían seriedad y transparencia a esos nombramientos. Pero en realidad, estas funciones electorales han afectado a las Cortes, les consumen mucho tiempo, les generan divisiones internas, las ponen en el centro de agrias disputas políticas y sobre todo, las han clientelizado. Varios magistrados, por supuesto, no todos, han favorecido a aquellos aspirantes que les han ofrecido puestos. Por ejemplo, varias organizaciones, entre ellas de Justicia, logramos anular la reelección de Alejandro Ordóñez, precisamente porque fue eternado por la Corte Suprema gracias a que les nombró familiares a varios magistrados, como la esposa de Leonidas Bustos, hoy fugado de la justicia. Las funciones electorales minan la independencia y credibilidad de las Cortes y mejoran la escogencia de fiscales o procuradores. Sería entonces ideal apartar las Cortes de esas tareas, pero eso no es fácil, requiere una reforma constitucional y sobre todo no existe una propuesta aceptable sobre un mecanismo sustituto. Por eso, mientras logramos un consenso sobre otra fórmula, conviene al menos ajustar las funciones electorales de las Cortes para que sean más transparentes y eficientes. Propongo 3 reformas. 1. Eliminar el voto secreto. 2. Establecer plazos definidos para la selección. Y 3. Que la mayoría para decidir no sea las 2/3 partes de los integrantes de la Corte, sino la mitad más 1. Por limitaciones de espacio en esta columna analizo solo la primera. El voto secreto existe para que los ciudadanos puedan votar libremente en las elecciones democráticas. La reserva del voto nos permite escoger a nuestros representantes sin la presión de la mirada ajena. El secreto del voto es entonces una garantía democrática esencial, en especial para los ciudadanos que dependen de otros. Por ello, el voto secreto fue una de las 6 peticiones del cartismo, el movimiento obrero del siglo XIX en Inglaterra, por los derechos políticos, pues consideraban que era esencial para que los trabajadores pudieran votar sin presiones patronales. Sin embargo, un magistrado, al elegir fiscal o ternar procurador, no es un ciudadano vulnerable que ejerce un derecho político, sino que es un poderoso funcionario judicial que desempeña una labor que no es estrictamente judicial, pero que es pública. Y en un Estado democrático, todo funcionario debe justificar sus decisiones porque ejerce un poder delegado. ¿Por qué entonces mantener el voto secreto en las elecciones, en las Cortes, cuando el voto es público para otras decisiones mucho más difíciles? Exigimos a los magistrados que justifiquen públicamente su voto en caso de una condena penal o de la inconstitucionalidad de una ley.
pero admitimos que sea secreto para elección de fiscal y no sabemos entonces quiénes votan en blanco o por determinado candidato ni sus razones. No parece consistente. Tengo claro que la Corte Constitucional ha avalado el voto secreto de magistrados y congresistas en elecciones, al menos en la sentencia C-245 del 96 y CSU 050 del 18, pero con un grave error conceptual. Ha confundido el derecho político ciudadano al voto con el ejercicio de una función pública. Conviene reconsiderar el secreto en el ejercicio de esas funciones electorales por las Cortes y el Congreso. Más voces, ¿no? Voces con autoridad para hablar, para aportar ideas que se piden, reformas a la justicia, reformas a todo este tema de la elección de fiscal. Esperamos también que así como llegue a buen término la elección de la nueva fiscal general de la Nación, también se llegue a una reforma en este tema que tiene que ver con las votaciones para la elección de fiscal y también de procurador. Bueno, y respecto a esto, ¿usted sabía que Gonzalo Guillén elevó un derecho de petición, otro, a la Corte Suprema de Justicia? Véanlo. La semana pasada elevé un derecho de petición a la Corte Suprema de Justicia pidiendo que le pidan a la Infopresidencia, a la Presidencia de la República, una terna para elegir fiscal ad hoc. El mismo Petro Gustavo hizo ese pedido cuando presentó la terna de 3 ilustres mujeres para elegir fiscal general de la Nación, cosa que la Corte rehúsa hacer a pesar de ser su obligación. La terna para un ad hoc obviamente no la elaborará Petro y ese fiscal se encargará de llevar con plena independencia los casos que hay contra parientes del presidente. Eso lo dijo Gonzalo Guillén. La propuesta del fiscal ad hoc, como también lo dice el propio Guillén, el mismo Gustavo Petro hizo ese pedido cuando presentó la terna de ilustres mujeres para elegir la fiscal general de la Nación. Ese punto lo dejamos como una observación que hace Gonzalo Guillén. ¿Y usted sabía que ahora sí Pacho Malo, alias Pacho Malo, se dio cuenta de que lo utilizaron como conejillo de indias? Y dice Gonzalo Guillén, alias Pacho Malo comenzó a aceitar su ventilador. Descubrió tarde que su protectora y compinche, la delincuente Marta Mancera, lo echó a la hoguera en un esfuerzo desesperado, pero inútil, por tratar de evitar la extradición a Estados Unidos que le viene pierna arriba. Varias veces lo ha dicho Gonzalo Guillén, ha hablado varias veces de esa extradición a los Estados Unidos que le viene pierna arriba, tanto a ella como al otro, ¿no? A Barbosa también. Ahí lo dejamos, ¿no? Gonzalo Guillén ya son varios, como lo digo, son varios los posts, varias las manifestaciones que hace a través de su cuenta de X con este tema, la extradición a Estados Unidos que le viene pierna arriba. Así que, ay. Bueno, y damos ya un vuelco radical aquí en Usted Sabía Qué. Dejamos esas noticias con la fiscal y con la elección, todo eso, todas esas jugadas oscuras y todo lo que está pasando que definitivamente no vemos salida y no vemos solución. Entonces dejamos aparcados esos temas y vamos con otros temas positivos. Vamos a alegrar un poco el día porque de verdad todo esto nos deja y todos los días más y más. Bueno, vámonos con la primera noticia. ¿Usted sabía que Alexander López va a ser director del DNP? Uno de sus principales retos será poner en marcha el Plan Nacional de Desarrollo. Eso ya lo sabíamos que Alexander López asumirá como nuevo director del DNP, o sea que la curul, como que la perdimos, ¿no? ¿O qué pasará ahí? ¿O quién lo va a reemplazar? ¿Perdimos la curul? No perdemos la curul, pues entonces como que ya se descarta que Alexander vuelva al Senado, al Congreso, y se dedica entonces como nuevo director de la ANP. También esperamos entonces quién va a ser el reemplazo de Alexander López en el Senado. En una época se hablaba que estaba opcionado el viceministro de Ecopetrol, Gustavo Petro mismo lo dijo, que estaba él entre seguir en Ecopetrol o lanzarse pues como reemplazo al Senado de la República. Bueno, pues lo que ya sabíamos era eso, que Alexander López va a ser el nuevo director del DNP, pero también lo que no sabíamos era que uno de sus principales retos va a ser el poner en marcha el plan de desarrollo. Así que pues también, en este caso, una persona que es bastante inocua para este cargo, porque necesitamos agilidad, necesitamos que ese plan de desarrollo se mueva, que se mueva la inversión pública, que se haga todo lo que se ha planificado en este tema. Pues
En un anuncio reciente, Alexander López ha sido designado como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, eso lo sabemos. Recordemos que López, originario de Cali, comenzó su trayectoria profesional como líder sindical en Encali, la empresa de servicios públicos de la capital del Valle del Cauca. Su carrera política despegó cuando asumió el cargo de representante por la región del Valle del Cauca, representando al partido Polo Democrático. Con el paso de los años ascendió para convertirse en uno de los senadores más destacados de la izquierda, mostrando un notable compromiso con el servicio público y la defensa de causas sociales. A lo largo de su mandato en el Congreso, López impulsó diversas causas dirigidas al bienestar social y la conservación del medio ambiente, encabezó iniciativas para salvaguardar hospitales públicos, abogando especialmente por la accesibilidad a la atención médica, especialmente entre comunidades marginadas como la población afrocolombiana en Buenaventura. Sus esfuerzos contribuyeron a la designación de Bahía Málaga como parque nacional y reserva ambiental, destacando su dedicación a la preservación ambiental. Además, las iniciativas legislativas de López se extendieron a políticas económicas, donde propuso un ingreso básico tras la recesión económica provocada por la pandemia del COVID-19. También presentó legislación destinada a reducir los salarios del Congreso, reflejando su compromiso con la responsabilidad fiscal y la equidad. Sin embargo, la carrera de López no ha estado exenta de desafíos. Su paso como presidente del Senado, aunque breve, estuvo empañado por disputas legales debido a acusaciones de doble militancia, lo que llevó a su destitución por parte del Consejo de Estado. A pesar de estos contratiempos, López sigue siendo una figura resiliente en la política colombiana, firme en su búsqueda de justicia y desarrollo equitativo. Como jefe del DNP, López enfrenta la tarea desafiante de dirigir la Agenda Nacional de Desarrollo en Colombia en medio de desafíos socioeconómicos en evolución. Mientras Alexander López Maya asume su papel como director del Departamento Nacional de Planeación, Colombia se prepara para una nueva era de planificación estratégica y formulación de políticas. A pesar del escepticismo que rodea su nombramiento, el historial de defensa y liderazgo de López habla mucho sobre su capacidad para navegar por las complejidades del gobierno. Esperamos eso, navegar por las complejidades del gobierno, ¿no? Pasarse los palos de la rueda y todo esto. Vamos a ver cómo le va. Al final, si esta decisión se toma, parece que ya está tomada, pero falta pues el anuncio oficial y pues con toda Alexander López, porque lo que viene es importante y necesitamos pues entonces que una persona con el liderazgo de él esté a su cargo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Si es la persona perfecta para este cargo? ¿Sí es o debería ser otra persona? ¿Qué opinan? Déjenme en sus comentarios a ver qué opinión tienen con este nombramiento. ¿Y usted sabía que Colombia aspira a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el periodo de 2025 a 2027? Sí, señores, pues vea lo que dice acá. Ginebra, Suiza. Colombia reiteró su deseo de ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el periodo 2025 a 2027 y propuso la realización de una tercera conferencia mundial sobre derechos humanos para dar continuidad a las realizadas en Teherán y en Viena. Teherán en 1968 y Viena en 1993. Así lo señaló el ministro de Relaciones Exteriores, encargado, Luis Gilberto Murillo, en el segmento de alto nivel del 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en la ONU que se inició en Ginebra. El diálogo, la justicia social y el respeto por los derechos humanos son indispensables para vivir con dignidad. Al evento también asistieron la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor-Jay, y el embajador de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Gustavo Gallón. Control a las armas. En su intervención en la conferencia de Desarme, evento paralelo al 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Murillo hizo un llamado para la validación y el cumplimiento urgente y estricto del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. Reiteró la importancia de que el mundo tenga un diálogo renovado como herramienta para evitar que el mundo caiga en la barbarie y destacó el papel de las mujeres, pueblos étnicos, campesinos y afrodescendientes como agentes de cambio y de construcción de paz en el mundo. Renovar nuestra voluntad política y determinación diplomática para establecer medidas urgentes y realmente eficaces para la eliminación total de las armas nucleares, siendo esta contra su uso o la amenaza de su uso, sostuvo. El ministro encargado recordó la propuesta de un pacto democrático que hizo Colombia hace 2 semanas en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, que surja del diálogo entre el norte y el sur global como herramienta para evitar que la humanidad caiga en la barbarie, la guerra y la extensión. Este pacto democrático es un mensaje de alerta sobre la necesidad de cumplir, implementar y universalizar
los instrumentos de derecho internacional en materia de desarme y nuclear y de revitalizar la institucionalidad internacional y el multilateralismo, empezando por esta conferencia de desarme, manifestó. Por último, reiteró que mientras no haya paz con la naturaleza no será posible avanzar, por lo que señaló que durante la COP16 que se desarrollará en octubre de este año en Cali, buscará consolidar un nuevo pacto global en el que la conservación de la naturaleza y las soluciones basadas en la naturaleza, iluminando el camino hacia un mundo más próspero, justo y armonómico. Los invitamos a construir este camino juntos en Colombia. Escuchemos al ministro. Nosotros tenemos un gabinete que es paritario, 50% mujeres, 50% hombres, y es también una gabinete transeccional porque tiene una gran representación de grupos normalmente excluidos de la sociedad. Si no fuera así, yo estuviera sentado en esta silla. El gobierno del presidente Petro ha establecido como pilar de su política multilateral profundizar la representación e inclusión de las mujeres en nuestra diplomacia, pero también representando la diversidad multiétnica y multicultural de nuestro país, que es una necesidad a nivel global. Hoy contamos con la primera mujer negra vicepresidenta. También tenemos nuestra primera mujer indígena como embajadora ante Naciones Unidas y obviamente Elizabeth, que es raizal caribeña de esa diversidad colombiana que se refleja también en el mundo. Y creemos que ese debe ser un reflejo en las agencias multilaterales, que necesitan mayor representación. Para Colombia, las mujeres son agentes de cambio, obviamente, no solamente en la diplomacia, sino que en nuestro país han liderado negociaciones de paz, han participado en la agenda multilateral, en la agenda de acción climática, en la protección de la biodiversidad. Les invitamos a la COP16 en Cali, Colombia, y promueven la vida en todas sus formas. Nuestro gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, promueve la vida, expresada también, obviamente, en la naturaleza y en la respuesta a los desafíos climáticos. Promovemos la paz en todas sus expresiones nacionalmente e internacionalmente, y la buscamos, la perseguimos y la construimos. Pero también buscamos la profundización y fortalecimiento de nuestra democracia. Y no hay verdadera democracia sin la participación y la democratización desde la perspectiva de género y empoderamiento de las mujeres. Y por eso, internamente nosotros, además de nuestra política de igualdad, hicimos los arreglos institucionales para desarrollar esa política y creamos, con el liderazgo del presidente Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que cuenta con un viceministerio de las mujeres y viceministerios de los grupos tradicionalmente marginados y excluidos en Colombia, como el grupo del cual hago parte. Buscamos poner en práctica los principios de equidad de cara a la promoción de un mundo más igualitario, con las mujeres como protagonistas de las transformaciones que espera la sociedad. Nosotros propendemos para que la diversidad sea realmente un valor global. También hemos anunciado que Colombia adoptará una política exterior feminista que estamos trabajando, la cual contiene un conjunto de principios y herramientas que orientan la política exterior de nuestro Estado para transformar normas y prácticas sociales que reproducen las brechas y desigualdades de género y que afectan sustancialmente la vida de las mujeres, las jóvenes y las niñas. Usted mencionaba, ministro, los estereotipos. Nosotros sabemos mucho de estereotipos y cómo nos afectan, y hay que luchar contra esos estereotipos que plagan el mundo. Definitivamente, escuchando al canciller encargado Murillo, pues vemos, ¿no?, ese cambio en la agenda diplomática internacional. La forma como Colombia ha cambiado muchísimo, es un cambio bastante significativo el que ha dado Colombia en materia internacional, la forma como es escuchado, la forma como es invitado a participar en varias conferencias mundiales de seguridad, de medio ambiente,
La Voz de Colombia ha tomado un vuelo importantísimo y un liderazgo a nivel regional también bastante claro. Como lo digo, importante ver ese cambio porque definitivamente ha sido abismal y me siento muy orgulloso de, como colombiano, de que nuestro país se ha escuchado, de que este cambio se haya presentado. Me siento muy orgulloso del voto que di, porque yo voté por eso. Yo voté porque Colombia cambiara, porque sabemos todos sabemos de la grandeza de nuestro país y también el mundo tiene que saber que Colombia no solamente es Pablo Escobar y Perico y Polvo Blanco. No señores, somos mucho más, somos más de Gabriel García Márquez y estas cosas de verdad me gustan, me enorgullecen. Me enorgullece ver también un canciller afro, no respetando obviamente al canciller Leiva, pero pues el canciller encargado me gusta también con ese poder que se manifiesta. También me ha gustado ver las intervenciones de Álvaro Leiva, las intervenciones de Susana Muhammad con ese inglés perfecto que muestra el liderazgo y toda la potencialidad que tiene Colombia en cuanto a ambiente. Esta mujer también, de verdad, que también me representa, Susana Muhammad, uno de los liderazgos que se están afianzando en este gobierno y una líder indiscutible en la defensa y en la lucha por el medio ambiente, por el cambio climático y por toda esta transformación que también requiere nuestro país. Destacamos entonces la labor de Susana Muhammad, del ministro encargado, del canciller encargado Luis Gilberto Murillo. Destacamos entonces pues todo este cambio en la diplomacia de nuestro país. Y seguimos avanzando. Tema del ELN. Este tema del ELN de verdad que no es que aburra, sino que da mucha rabia el actuar de este grupo, la forma como se burlan de las cosas que se firman, de las cosas que se pactan, la forma de ponerle siempre la zancadilla que se han creído definitivamente, pero tenemos que también mirar que ese proceso de paz que llegue por fin a buen término. Destacamos la labor de Iván Cepeda también al frente de esta mesa de negociación porque esta burla es constante y aún así se persiste. Hay muchas voces que manifiestan que no se debería seguir hablando con ese grupo armado, pero pues queremos paz y pues necesitamos de ese diálogo, a pesar de que también estamos de acuerdo en muchas ocasiones de que esta gente no tienen voluntad, la muestran una voluntad un día y al otro día voltean todo y estamos cansados de que se burlen de esto, porque esto es un palote en la rueda y es un palo que también le da de qué hablar a esta gente, a esta derecha que quiere que todo el país continúe en guerra, que quiere que sigamos invadidos de polvo blanco. Eso es lo que en definitiva quiere esta derecha, que ellos sigan manejándonos como una finca. Entonces, pues, el temita del ELN. ¿Usted sabía que las delegaciones del ELN y el gobierno anuncian que continuarán los diálogos de paz? Pues vamos a RTBC Noticias, a la página de RTBC, que dice que continuaremos con las actividades previstas en los acuerdos. Se lee en el texto. En el comunicado conjunto número 22, ambas partes afirman que han concluido la reunión desarrollada en La Habana, hermana República de Cuba, entre los días 24 y 26 de febrero de 2024, a solicitud de los países garantes y acompañantes permanentes. Analizamos los avances en los acuerdos y los problemas que enfrenta la mesa de diálogos para la paz, frente a los cuales cada parte ha adquirido compromisos para el buen desarrollo de este proceso de paz. Posteriormente aseguraron que continuaremos con las actividades previstas en los acuerdos. Realizamos una evaluación de las gestiones y compromisos durante el 7º ciclo que se adelantará en la República Bolivariana de Venezuela entre el 8 y el 22 de abril de 2024. Por su parte, la delegación de diálogos del ELN cumplirá las consultas internas a las que fue convocada. Se lee también en la parte final del comunicado. Pero escuchemos al senador Iván Cepeda. Un saludo especial al preencuentro de participación en Bogotá. Estamos muy contentos que estemos hoy reunidos y deseamos lo mejor para este encuentro. Estamos haciendo todos los esfuerzos para sacar adelante este proceso y confiamos sobre todo en la participación como una de las esencias y de los fundamentos de este proceso de paz. Bueno, en este tiempo hemos logrado avanzar sustancialmente en la participación e intervención de miles de personas en este proceso de paz. Esperamos, como lo hemos acordado, que en los próximos meses, en mayo, tengamos el Plan Nacional de Participación y de ahí en adelante que comience en todo el país procesos de discusión, movilización en torno a las transformaciones
en el país y en los territorios que nos conduzcan a la paz. Así que nuestro mejor deseo en las deliberaciones que hoy están teniendo. Como escuchamos al senador Iván Cepeda, este proceso va a ser un proceso largo. Todavía faltan bastantes puntos por aclararse, también falta la participación que estaba mencionando el senador Iván Cepeda, habla de mayo, o sea que este proceso va para largo, esta mesa de negociaciones, pero pues lo importante es que se llegue a un buen término, porque estamos cansados. No queremos más ELN, no queremos más esta gente. Queremos ya que de una vez se firme la paz, que Colombia empiece a transformarse. Estamos perdiendo un tiempo precioso, que también entendemos que estos procesos son largos y que eso tiene que manejarse por ciclos, por etapas. Ahora, como vimos, van para Venezuela. Pero lo que queremos es, de una vez por todas, paz. Queremos paz. Queremos no tener que dar esas noticias de guerras, de muertes, de matanzas. Eso no lo queremos más, porque como lo dije anteriormente, en definitivamente se le termina haciéndose el favor a esa gente para después venirnos a vender seguridad, disque seguridad. Entonces, ay Dios, sigamos avanzando, vamos ya casi llegando al final de ¿Usted sabía qué? Y pues no podemos cerrar con noticias así preocupantes. Venimos en un procesito aquí en este video de noticias positivas también, ¿no? Venimos en noticias positivas, entonces vamos a terminar con una noticia que tiene que ver con San Andrés. ¿Usted sabía que el gobierno del cambio avanza en soluciones de agua y vivienda para la isla San Andrés? Dice acá, el gobierno del cambio junto con autoridades locales avanzan en temas capitales para la reconstrucción y el mejoramiento del hábitat en la isla. Entre esos temas se encuentra la actualización del Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial del Distrito 4, los mejoramientos de vivienda y el proyecto de saneamiento básico Basura Cero para San Andrés. Dice aquí también que el presidente Petro nos ha pedido a todos los ministros y ministras presencia en San Andrés y en Providencia. Y hoy hemos definido el plan de inversión del Ministerio de Vivienda 2024 e incluso estamos hablando de 2025 y 2026 para seguir metiéndole dinero y poniendo nuestro corazón a estas islas, aseguró Catalina Velasco, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio desde San Andrés Islas. El programa Cambia Mi Casa beneficiará en el sector de San Luis, el cual podrá contar con 300 mejoramientos de vivienda en el sector de Courthouse. Por su parte, será el escenario de 100 intervenciones de mejoramiento. La isla de San Andrés es una prioridad para el gobierno del presidente Petro, por eso en total se ejecutarán 3.000 mejoramientos de vivienda en toda la isla dentro del esquema comunitario, respetando la cultura raizal. Así mejoraremos la calidad de vida de las familias isleñas, concluyó la funcionaria. Aquí vemos el artículo, vemos las imágenes de la ministra en San Andrés. Así que, pues, buenas noticias para San Andrés, que todo esto se cumpla, que se hagan las casitas, que se arreglen las casas y no que se tumben la plata como pasó con el nefasto Duque, que se robaron de 600 millones, era que costaba cada casa, no me acuerdo cómo era el precio, pero también otra cosa más que pasa en Colombia y que esperamos que algún día haya justicia. Por el momento, pues lo importante es esto, que se mejore las viviendas, que se solucione también ese problema del agua que tiene la isla, el alcantarillado, en fin. Todo esto pues son noticias positivas que vamos llegando, como lo dije, al final de ¿Usted sabía qué? Otra noticia que salta es esta. ¿Usted sabía que Gustavo Petro se reunió con un amigo? Y lo publicó en redes. Y mire la historia. Se llama Diomedes Romero. Siendo jóvenes, yo empezaba mi lucha política en medio de los obreros industriales de Zipaquirá y él llegaba a ser el presidente del sindicato de Peldar. Nos metimos al M19 y ambos llegamos a ser concejales del municipio. Por acá lo vemos la foto. Feliz y dichoso está Gustavo Petro con la visita de su amigo Diomedes Romero. Pasaron las décadas, murieron varios de nuestros compañeros. Peldar pasó por las manos de Ardila Lule para hacer los frascos de la gaseosa y luego la multinacional Owens, Illinois, que hoy es el gran monopolio de vidrio en el mundo. ¿Qué más dice aquí? Los obreros de Zipaquirá perdieron en todas las ramas de producción sus conquistas laborales, fueron llevados a contratos basura. El sindicato de trabajadores de Peldar, dirigido por jóvenes sindicalistas, trató de convertirse en un sindicato único del vidrio a escala planetaria y desde la clandestinidad. Yo aplaudía la idea, me parecía revolucionaria, pero se perdió el esfuerzo y pasó a ser cooptado por los dueños de la empresa.
Solo sobreviven los cuadros pintados por un antioqueño sobre las frases de la guerra de Vietnam, que yo miraba asombrado de joven en el salón de reuniones de su sede, ubicado en una esquina, y en cuyo frente quedaba la cooperativa de los trabajadores, a donde se afiliaban los viejos sindicalistas de la lucha obrera. Diomedes, siendo trabajador en áreas calientes por años desgastantes para la salud, logró pensionarse gracias a una norma que logré introducir en la Ley 100, siendo por primera vez parlamentario y habiendo participado recientemente en el proceso de paz del M-19. Ahora Diomedes es el presidente de la antigua cooperativa de los trabajadores de Peldar, que hoy se transformó en una poderosa cooperativa de la Sabana Norte de Bogotá, con más de 35.000 afiliados. Desde el cooperativismo busca que la gente viva mejor y yo me transformé en presidente de la República. Una historia de luchas se resume en esta foto. Espere que se ve más grande aquí. Vean la foto. Esa es la cara de Gustavo Petro. Está feliz con la visita de su amigo. Esto es un post que sería parte de un Notipetrovsky, pero pues como siempre estamos pendientes a ver qué ocurre, qué noticias se presenta, pues así es, también obviamente estaríamos pendientes aquí en Usted Sabía Qué. Y Usted Sabía Qué, hemos avanzado en la lucha contra el hambre, lo acabo de publicar, siempre me pasa. La inseguridad alimentaria en Colombia se redujo del 30 al 25% en 2023, según el Programa Mundial de Alimentos PMA de la ONU, una noticia que publica Noticias F. Pues hemos avanzado en la lucha contra el hambre, es lo que publica y acaba de publicar Gustavo Petro. Y usted sabía que llegamos al final de Usted Sabía Qué. Así es, aquí terminamos nuestro espacio de esta vez. Pues esperamos que las noticias que hemos recopilado sean de su agrado, que se hayan ido informaditos, más informados, porque ustedes siempre están muy, pero muy informados. Les agradezco entonces sus opiniones, sus comentarios, que compartan el video, que se suscriban si les gustó y no lo han hecho, y que le den el like, todas esas cositas. Siempre tenemos que repetirlas, ya lo digo en todos los videos, porque pues es parte de nuestro trabajo y es parte también para que nuestro trabajo llegue a más personas. Así que les pido el favor, ayúdenos con esa suscripción y con ese like. Entonces, abrazo totes ancestrales desde la distancia. No me voy a ir sin antes dar un saludo a Elsie Pineda en Duitama, que me escribió desde Duitama, allá en Boyacá, hermosa ciudad. Un saludo, Elsie, muchas gracias por tus comentarios. Son varios los comentarios que ya he recibido por parte tuya y quería agradecértelos. Como también agradecerle a todas las personas que se toman el tiempito de escribir. Yo en ocasiones contesto, pongo el corazoncito, pero ténganlo por seguro que yo estoy muy pendiente de los comentarios. Tengo que destinar un tiempo y por allá llegó mi perrito. Siempre tiene que hacerse sentir cuando llega. Es la bulla que hace cada vez que llega mi amado y hermoso Mateo. Mateo está como una cabra, definitivamente. Bueno, entonces me interrumpió Mateo y estaba despidiéndome, dándole las gracias a ustedes por su impresionante apoyo, que yo sí leo los comentarios, que en muchas ocasiones les pongo el corazoncito y que les doy las gracias por tomarse el tiempo de escribirnos, por apoyarnos. Y entonces, abrazotes ancestrales desde la distancia, como siempre, millones, trillones de bendiciones y de gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio, con C de Colombia, carajo, porque aquí sí creemos y estamos convencidos de que otra Colombia es posible. Y para allá vamos, pasito a pasito, pero para allá vamos, seguro que sí. Abrazotes, ¡mua! Nos vemos en la próxima, chao.